¿Alguna vez te has parado a pensar por qué este pecado rara vez se menciona en los púlpitos? ¿Por qué los pastores evitan tocar este tema, aún sabiendo el impacto devastador que puede tener en el alma? Hoy vamos a hablar de un pecado silencioso, practicado en secreto, escondido en las sombras de la mente, pero que está alejando a miles de cristianos de Dios. La masturbación. Sí, eso mismo. Y lo que vas a escuchar hoy puede confrontarte, puede inquietarte, pero también puede ser el despertar que tu alma tanto necesita, porque la verdad libera, pero antes duele. Y hoy vas a entender lo que realmente dice la Biblia y el destino de aquellos que ignoran esta advertencia. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede cambiar completamente tu vida espiritual. Si este mensaje ya ha comenzado a hablarte, entonces detente ahora por un instante, dale a me gusta y suscríbete al canal. No es solo un clic, es un acto de fe, una forma de decir, quiero profundizar más en las verdades de Dios. Su apoyo nos permite seguir trayendo mensajes que casi nadie se atreve a decir, pero que necesitan ser dichos. Y si este video te llega al corazón, si te confronta, te despierta o incluso te hace llorar, escribe en los comentarios con sinceridad. Señor, líbrame de aquello que nadie ve, pero que está destruyendo mi alma. Tu comentario puede ser el comienzo de una transformación y un testimonio que anime a otros a levantarse también. Ahora vamos a empezar. La masturbación es uno de los pecados más silenciosos y solitarios de la vida espiritual. Ocurre la mayoría de las veces cuando no hay nadie cerca, en una habitación cerrada con llave, con las luces apagadas, con la mente tomada por deseos que pocos tienen el valor de admitir. No se trata solo de un acto físico, sino de un hábito que comienza en la mente, domina las emociones y termina contaminando el espíritu. Muchos cristianos viven atrapados en esto desde hace años. Algunos incluso sirven en la iglesia, predican, cantan, lideran y, aún así, por la noche vuelven a ese ciclo que parece no tener fin. ¿Y por qué casi nadie habla de ello? Porque es vergonzoso, porque es íntimo, porque expone lo que ocultamos incluso a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos muestra algo profundo. Para los puros todo es puro, pero para los contaminados e infieles nada es puro, porque incluso su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Esa es la esencia del problema. Cuando la mente se convierte en esclava del placer, el corazón se aleja del altar y poco a poco la voz del espíritu se va callando. Es importante decirlo con claridad. La masturbación no es solo un mal hábito o una debilidad humana. Cuando se vuelve recurrente, alimenta una cadena de impureza que afecta los pensamientos, las relaciones y sobre todo la comunión con Dios. Jesús fue directo al enseñar sobre el pecado que nace en el corazón. En Mateo 5:28 dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Ahora piensa, si solo mirar con intención impura ya es adulterio para Dios, ¿qué decir de una práctica que depende casi exclusivamente de la imaginación y la lujuria? El problema es que muchos quieren vencer el pecado, pero aún no están dispuestos a renunciar al placer que ofrece. Ese es el dilema. La masturbación alimenta algo que parece inofensivo, pero que espiritualmente tiene un precio muy alto. Y ese precio es alejarse de Dios. ¿Sientes ese peso en tu corazón ahora? Es el Espíritu Santo llamándote. No ignores esa voz. La mayor mentira que cuenta el enemigo es que nadie tiene por qué saberlo. Te susurra, solo esta vez. O peor aún, Dios entiende tu debilidad. Pero detrás de esa falsa comprensión hay una trampa mortal. La normalización del pecado. Lo que comienza como un alivio momentáneo se convierte en dependencia, y lo que debería ser una excepción se convierte en un hábito,
luego en un vicio. La masturbación no solo alimenta deseos impuros, sino que encadena el alma en ciclos de culpa y arrepentimiento superficial. Pides, te avergüenzas, pides perdón y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Este es el ciclo de muchos cristianos sinceros, pero atrapados. La mente ya ha sido moldeada por la impureza y aunque quiere cambiar, es incapaz de resistir cuando llega la tentación. Y aquí hay una verdad dura, pero necesaria. Quien se alimenta del pecado en secreto, tendrá el alma consumida en silencio. En Proverbios 28:13 está escrito: el que encubre sus transgresiones nunca prosperará, pero el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Date cuenta del poder de esta promesa: confesar y abandonar. No basta con sentir remordimiento. Es necesario romper con ese ciclo. Pero ¿cómo romperlo? Este tipo de pecado no se vence solo con fuerza de voluntad. Es una guerra espiritual. La mente necesita ser renovada por la palabra. El cuerpo necesita ser disciplinado y sobre todo el corazón necesita desear más la presencia de Dios que los placeres de la carne. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte cuántas oraciones se han enfriado por culpa de la masturbación? ¿Cuántas veces el deseo de buscar a Dios ha sido sofocado por el deseo carnal? Este pecado agota el alma, te hace sentir demasiado sucio para orar, demasiado lejos para ayunar, demasiado indigno para acercarte a Dios. Y eso es exactamente lo que quiere el enemigo, que te alejes, que te escondas como Adán se escondió en el Edén, avergonzado de su propio cuerpo. Pero Dios sigue preguntando: ¿dónde estás? Él sabe dónde has caído, pero también sabe dónde puedes ser restaurado. Si este mensaje te está tocando hasta aquí, escribe en los comentarios: Señor, ya no quiero vivir en las sombras. Hay algo que pocos comprenden. El pecado de la masturbación no solo afecta al cuerpo, sino que daña lentamente el alma. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y que debemos glorificar a Dios con él. Sin embargo, cuando entregamos nuestro cuerpo al pecado, sin darnos cuenta, estamos permitiendo que la presencia de Dios se borre poco a poco de nuestra conciencia. El placer momentáneo de la masturbación es como un veneno dulce. Al principio parece inofensivo, incluso justificable, pero poco a poco roba la sensibilidad espiritual. Por eso, muchos de los que viven atrapados en este pecado sienten que ya no pueden llorar en presencia de Dios, ni escuchar su voz con claridad. La frialdad espiritual comienza así, lentamente, sutilmente, hasta que la persona se convence de que todo está bien, aun sabiendo que no es así. La masturbación también moldea la forma en que ves al otro. Dejas de ver a las personas con pureza y pasas a verlas con deseo. Y eso contamina las amistades, las relaciones e incluso el matrimonio. Hay parejas que sufren porque uno de los dos está atrapado en esta práctica oculta y eso destruye la verdadera intimidad. En Romanos 8:13 está escrito: porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Esto es profundo. Dios está diciendo que la muerte espiritual es consecuencia de una vida guiada por los deseos de la carne, y la única salida es mortificar, es decir, matar, eliminar esas prácticas por el poder del Espíritu Santo. Pero tal vez te estés preguntando: ¿por qué no puedo parar? La respuesta es simple, pero dura. Porque todavía alimentas eso. Puede ser con contenidos en las redes sociales, pensamientos que permites que permanezcan, músicas que despiertan la sensualidad o incluso conversaciones que parecen inocentes. Liberarse exige cortar aquello que alimenta el pecado. Jesús fue radical al decir: si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Mateo 5:29.
Por supuesto, no estaba hablando literalmente, sino de una actitud, de una decisión, del valor para decir basta. Uno de los efectos más crueles de la masturbación es la vergüenza. No esa vergüenza que nos lleva al arrepentimiento sincero, sino una vergüenza que paraliza, que aísla, que nos convence de que no somos dignos de ser amados por Dios. Y ahí es donde muchos comienzan a esconderse, no de las personas, sino de Dios. El pecado repetido genera un distanciamiento tan silencioso que la persona solo se da cuenta cuando ya está espiritualmente fría. Las alabanzas ya no tocan, las oraciones parecen vacías. La Biblia pierde su brillo, no porque Dios se haya alejado, sino porque el corazón se ha ido cerrando lentamente, con culpa, miedo y autodesprecio. El enemigo sabe que si consigue hacerte creer que estás demasiado perdido, demasiado sucio, demasiado lejos, habrá vencido. Por eso, intenta silenciar tu oración, interrumpir tu adoración y robarte la confianza ante el Padre. Pero hay una verdad que debes recordar ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. 1 Juan 1:9. La masturbación no te define. Lo que define tu identidad es la sangre de Jesús. Y es esa sangre la que tiene el poder de limpiar hasta el pecado más secreto, más repetido, más vergonzoso. Quizás ya hayas pedido perdón 1000 veces. Quizás pienses que Dios ya se ha cansado de escuchar tu confesión. Pero escucha, Dios nunca se cansa de restaurar a quienes se humillan de verdad. El problema es que muchos piden perdón sin arrepentirse. Piden liberación, pero no quieren cortar los desencadenantes. Claman por pureza, pero aún alimentan la carne en silencio. Ha llegado la hora de decidir. O luchas contra ese pecado, con ayuno, oración, vigilancia y renuncia, o sigues arrastrándote espiritualmente, intentando parecer fuerte por fuera mientras te pudres por dentro. Esta es una lucha real, pero también es una lucha que se puede ganar. No estás solo. Hay miles de cristianos enfrentando la misma guerra y venciendo con la ayuda de Dios. La liberación de la masturbación no ocurre por casualidad. Es el resultado de una decisión consciente, diaria y muchas veces dolorosa. No existe una fórmula mágica. Existe la cruz. Existe la renuncia, existe la dependencia total de Dios. Muchos piensan que basta con rezar una vez, sentir un escalofrío en el alma y todo cambiará. Pero la verdadera transformación requiere un proceso. En primer lugar, hay que desear ser libre más que desear el placer. Esto parece obvio, pero no siempre lo es. Hay cristianos que dicen, quiero dejarlo, pero en el fondo siguen encontrando consuelo en ese pecado. Mientras el corazón todavía ve placer, donde Dios ve contaminación, la prisión sigue en pie. Segundo, es necesario crear un ambiente de santidad. Jesús se retiraba a orar. Buscaba lugares solitarios, no para pecar, sino para fortalecer el espíritu. Tú necesitas hacer lo mismo. Borra lo que te aleja de Dios. Sal de los grupos. Bloquea perfiles, elimina canciones, películas, series, recuerdos que alimentan tu debilidad. Eso es fe práctica. Tercero, necesitas luz. El pecado oculto crece. El pecado confesado se debilita. Encuentra a alguien de confianza, espiritualmente maduro, y abre tu corazón. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es curación. El enemigo se desespera cuando exponéis lo que utiliza para manteneros en la oscuridad. Y por último, orad. Pero orad de forma diferente, no solo pidiendo perdón, sino clamando por una transformación. Clama por un corazón nuevo, por una mente renovada, por santidad en tus pensamientos. En Romanos 12:2 está escrito, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente.
La mente es el campo de batalla y solo vence quien alimenta el espíritu más que la carne. Caerás algunas veces, tal vez, pero eso no te convierte en un derrotado. Derrotado es aquel que se conforma con la caída. El justo cae 7 veces, pero se levanta. Levántate hoy. Dios te está llamando a vivir una nueva historia, ya no en secreto, ya no en las sombras, sino en la luz de su presencia. Si deseas esta liberación, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, borra mis pecados y escribe una nueva historia para mi vida. Ignorar este pecado es elegir alejarse lentamente de la presencia de Dios. No porque Él deje de amar, sino porque el pecado no confesado crea un muro. Y todo muro que se levanta entre el hombre y el Padre comienza con un pequeño ladrillo, un pensamiento impuro, una imagen guardada, un acto solitario escondido, y de repente el corazón ya no siente más la presencia. La Biblia es clara. Vuestros pecados hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Es doloroso oírlo, pero es necesario. La masturbación, cuando no se trata con seriedad, destruye matrimonios, contamina a los jóvenes, aleja a los ministros del altar y envenena a los llamados. Es una guerra silenciosa que roba destinos, pero aún hay tiempo, aún hay misericordia, aún hay gracia. Jesús murió no solo por los pecados visibles, sino también por aquellos que nadie ha visto jamás. Su sangre es suficiente para limpiar incluso lo que has hecho cientos de veces en silencio. Y Él no te mira así, te mira con compasión, te tiende la mano hoy y te dice: vete y no peques más. Juan 8:11. Puedes tener una nueva vida. Puedes experimentar la verdadera paz, aquella que no depende de ocultar nada, de cargar con culpas, de fingir pureza. Dios quiere purificarte por dentro, donde nadie más puede llegar, pero la elección es tuya. O sigues viviendo esa vida dividida, deseando la santidad, pero alimentando la carne. O tomas hoy una decisión radical de romper con ese ciclo, de decir basta, de levantarte y volver al Padre. Este vídeo no ha llegado a ti por casualidad. Quizás sea Dios gritando donde nadie más puede alcanzarte. Quizás sea la última llamada antes de que la frialdad espiritual se vuelva irreversible. Entonces, si esta palabra te ha conmovido, deja tu me gusta ahora. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y antes de irte, te invito a ver el próximo video aquí en el canal. Te abrirá aún más los ojos espirituales. Escribe en los comentarios con sinceridad: elijo la luz, renuncio a la oscuridad, vuelvo a ti, Señor.